¿Debería tener el 3, el 5, el 20% para comprar una propiedad? ¿O realmente deberías esperar a tener todo el dinero y entonces lanzarme a comprar? Y hoy en este video por una vez te voy a explicar cuánto es lo que tú deberías tener para entrar en la compra de una casa, cuándo es un buen momento esperar y qué es lo que te está costando esperar. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Esther Castañeda, soy prestamista de la Florida y en este canal de YouTube hablamos de préstamos con criterio y no con ilusión. En el capítulo de hoy vamos a tocar uno de los temas que más le interesan a los primeros compradores, el de cuánto tengo que traer de down payment y si es necesario esperar a tener el 20% para no pagar el PMI o Private Mortgage Insurance. Muchas personas que están pensando adquirir una propiedad conocen que traer un 20% pues les elimina el Private Mortgage Insurance, pero obviamente un 20% es bastante dinero, por lo tanto algunos compradores esperan tener todo este dinero para poder entrar a comprar casa. Y realmente esto es excelente, ya que pues obviamente a lo largo del préstamo pues sí te vas a estar ahorrando una cantidad de dinero. Pero lo que muchas personas no entienden es que el esperar también puede tener consecuencias. Hoy te voy a explicar con números reales y diversos escenarios para que tú tomes la decisión de una vez por todas, ya que puedas poner en perspectiva si esperar es una buena idea o realmente es mejor lanzarte a comprar ahora con un 3, 5% o incluso un FHA 3.5% y ver realmente cuánto cuesta este Private Mortgage Insurance para que tomes una decisión. No existe una respuesta universal a este debate, pero lo que sí existen son números claros que el día de hoy te voy a traer. Antes de tomar ninguna decisión, necesito que entiendas qué significa el PMI o Private Mortgage Insurance. Esto es un seguro del lender, el seguro que le pone el lender a la propiedad cuando tú no entras con un 20%. Y esto es para proteger al lender, no a ti, porque cuando tú entras con menos del 20%, pues el lender considera que eres un poquito más de riesgo. Por lo tanto, ellos ponen este seguro para que si tú en algún momento dejas de pagar o te vas en default, ellos puedan recuperar parte del préstamo. Ahora, ¿cuánto realmente cuesta este Private Mortgage Insurance? Ojo, el PMI no es un gasto permanente ni para siempre. Cuando la propiedad quiere un 20% de cuidado, sea por pagos extras que tú hagas o por la misma apreciación de la casa, el lender puede eliminar este pago o cuando llegas al 22% de cuidado, entonces el lender está obligado a quitarlo automáticamente. Ahora, ¿cuánto cuesta? La realidad es que el PMI en un préstamo convencional generalmente está entre un 0.5 y un 1.5 del loan amount al año, dependiendo de tu credit score y del down payment y el lender, por supuesto. Cuanto más alto es tu score y más alto el down payment, pues más bajo va a ser el PMI. Ejemplo, casa 350, pones un 5% down, son 17.500, loan amount 332.500.000, PMI 0.85 anual, 2.826 al año, 235 al mes. Con un buen crédito 340 o más, ese PMI puede bajarte a un 0.5 o menos, o sea, 1.662 al año, $138 al mes. Con un crédito más bajo, digamos 680, puedes subir al 1.2 o más. Esto significa 3.990 al año, $332 al mes. Así que el primer factor es saber dónde está tu crédito actualmente, ya que el PMI va a depender mucho de dónde está este número. Mientras más alto, mejor PMI. Mientras más bajo, pues obviamente más alto va a ser el Mortgage Insurance. Ahora, con el FHA es completamente diferente y es importante mencionarlo porque las personas tienden a confundirlo. En un FHA no existe PMI, lo que existe es un MIP o Mortgage Insurance Premium. Y hay que aclarar que en un FHA este
Mortgage Insurance Premium es de por vida del préstamo. Lo único que puede eliminar un MIP es refinanciar a un préstamo convencional o que vendas la propiedad. Aquí está el número real de cuando las personas deciden esperar a un 20%, de tener un 20% de cuidado, y aquí te voy a presentar unos escenarios para que tú tomes esta decisión. Casa de $350,000 en la Florida. Tienes $17,500 ahorrados, o sea, el 5%. La opción A, compras ahora con ese 5% down payment. Opción B, esperas 3 años para juntar los $70,000 de 20%. Vamos a ver qué pasa en cada opción. Opción A, compras ahora, down payment $17,500, PMI mensual estimado con buen crédito $150 al mes. Pero ¿qué pasa? En estos 3 años, mientras tú pagabas ese PMI, pues la casa, y históricamente las casas en la Florida adquieren un equity simplemente por estar sentadas de un 3 a un 5%. Vamos a ser conservadores y vamos a decir que la casa en 3 años adquirió un equity de un 4%. Esto en una casa de $350,000 en 3 años a 4%, pues subió a $394,000 en 3 años. Entonces, las matemáticas, una casa de $350,000 cuando la compramos con una apreciación de 4% estimado, pues ahora tenemos una casa de $394,000. Esto significa que en 3 años acumulaste $44,000 de evaluación de la casa simplemente por haber comprado. Opción B, esperas 3 años. Durante esos 3 años sigues rentado. Digamos que tu renta es $1,800 al mes, que es súper conservador en la Florida 2026. 3 años por 12 meses por $1,800, estás hablando de $64,800 pagados en renta. Estos $64,000 solo son de renta, no hay equity, no hay nada de construcción de riqueza, ¿ok? Entonces, pero hay más. Realmente en este tiempo que tú estuviste ahorrando el dinero, entonces, ¿qué pasó? La propiedad también adquirió pues equidad. Ahora mismo esta misma casa de $350 ya ahora cuesta $394,000. Por lo tanto, tu down payment ya ahora no son los $70,000, ahora son $78,800. Por lo tanto, ahora también necesitas traer $8,800 de más porque obviamente la propiedad adquirió valuación. Resumen de tú esperar 3 años para entrar en el mercado. Pagaste $64,800 en renta, la casa subió $44,000, necesitabas más down payment que antes. Y el PMI, que tanto querías evitar, $5,400 en 3 años, es una fracción de lo que perdiste esperando. Esto es lo que cuesta esperar. No es ninguna teoría, ahí tienes los números reales. Ahora, vamos a ser claros porque la idea aquí no es vender ningún préstamo, es simplemente que tomemos decisiones sabias y que consideremos todos los factores. ¿Significa que siempre es buena idea entrar a comprar casa solo con el down payment? No, y aquí te van las razones por qué. No todos los compradores deberían comprar con un 3 o un 5%. Y la razón es porque existen casos específicos en los que maybe esperar o traer un 20% sí es una buena opción. La razón número 1 sería, no deberíamos comprar con un 3 o un 5% si cuando terminemos el préstamo nos quedamos sin cero emergency fund. Y la razón es porque cuando compramos casa, sí o sí van a llegar gastos asociados. Si comprar te deja sin un emergency fund, esto realmente no es una buena opción. Porque la cuestión es que cuando tú compras una casa, sí o sí van a haber gastos adicionales. Que tú te quedes con cero emergency fund, esto es una receta para el desastre en un futuro. ¿Qué te recomendaría yo? Si al día de hoy tú solo cuentas con el down payment, closing cost, pero no tienes un emergency fund, lo que yo te recomendaría es que ahorrara 2-3 meses más para acumular el dinerito del emergency fund y después entres al mercado. No esperar el 20% porque ya hicimos el escenario anterior donde viste lo que te pudiera costar esperar a tener el 20%. Al final del día, todo lo que tú hagas tiene que tener sentido con tu situación económica en el momento que desees comprar. Es importante entender que no es que necesitamos el 20%, simplemente necesitamos entender qué números tenemos que traer, cuáles son las consecuencias de tener 3, 5 o 20% y si la situación se ajusta a ti, pues entonces poder entrar a la compra de una casa entendiendo o apuntando a los números anteriormente mencionados.
La otra situación que puedo pensar es cuando tu historial de empleo es demasiado inestable. En este momento yo te recomendaría esperar o realmente entrar con un 20%, ya que si tú no puedes probar estabilidad financiera en un trabajo, entonces el timing no es el correcto para entrar en comprar una casa. La recomendación sería esperar estabilizarte en tu empleo por lo menos 6 meses a un año, o simplemente intentar comprar con este 20%, ya que esto no te perjudicaría tanto a la hora de pedir un préstamo hipotecario. Si tu credit score está por debajo de los 680. Y aquí, como ya hemos explicado, el crédito puede hacer una diferencia entre lo que pagarías en Mortgage Insurance. Puedes entrar ahora mismo al mercado como tienes el crédito utilizando un programa FHA con ventajas y desventajas anteriormente mencionadas, o simplemente pasarnos 2-3 meses trabajando en nuestro crédito para poder ahorrarnos un dinero a lo largo del plazo, ya que aquí explicamos ya cómo pueden variar o las tasas que te van a cobrar dependiendo de tu crédito. Y la situación 4 sería cómo está el mercado donde estás pensando comprar. Si en algún momento tú estás viendo casas con precios súper inflados, con tasas de interés por los cielos, o simplemente no hace sentido para ti comprar en este momento y en este mercado, pues obviamente la opción es esperar o traer nuestro 20%. Pero realmente estas serían las únicas 4 situaciones que yo te recomendaría esperar en el proceso de la compra de la casa. Cada una se va a ajustar a tu situación y cada una tiene que ser evaluada entre tú y el prestamista a la hora de comprar. Entonces, hasta aquí hemos tocado si deberías esperar a comprar o si deberías entrar ahora mismo al mercado de un 3, 3.5, 5%, programa FHA o convencional. La realidad es que muchos compradores no tienen en cuenta todos estos números que hemos hablado y no entienden si esperar o comprar ahora mismo, cuáles son los gastos, cuál es realmente lo que cuesta la espera, o realmente la situación no hace sentido para este comprador. Entonces, aquí tienes un resumen de cómo yo lo veo y cuáles son mis recomendaciones para ti que tal vez estás pensando comprar en el momento de hoy. Hay una tercera opción que casi nadie te menciona, pero yo quiero mencionarla o ponerla ahí para que consideres si es una decisión sabia para ti o no. Y es el 10% down. ¿Qué pasa cuando tú haces un 10% down? Pues muchas veces el interés baja considerablemente, ya que estás trayendo buena cantidad de down payment. Las tasas de interés son mucho más económicas, pero ¿qué más pasa? Llegas a ese 20% mucho más rápido. Lo que tal vez te podía tomar 3-4 años, en este momento pudiera venir en mucho menos tiempo. Esto añadiéndole a pagos extra que no son de $500 ni de $600, con un simple hecho de pagar $100 más, pues obviamente podemos llegar al equity de la casa súper rápido y ese PMI se iría. Realmente este punto medio es para esas personas que maybe no quieren traer todo el 20% o no lo tienen en el momento, o lo tienen pero con esta estrategia se sienten un poquito más seguros. Y obviamente esta sería una del sweet spot donde tú pudieras entrar al mercado el día de hoy, ¿verdad? Y quitar ese private mortgage insurance que tanto te estaba afectando al inicio de esta conversación. Otra opción que existe, poco conocida pero súper eficiente, es el 80-10-10 o el famoso piggyback loan. ¿Qué significa esto? Adquieres tu propiedad al 20% y después le haces un 10% de un HELOC o line of equity y tú entras con el otro 10%. Aquí el mortgage insurance se va completamente, ya que en realidad llegaste y pagaste el 20% de equidad. ¿Cuál es el problema aquí? Pues obviamente que ese segundo loan siempre o la mayoría de las veces viene con un interés mucho más alto que la primera hipoteca. Pero realmente sería una estrategia si tú quisieras evitar el PMI a toda costa. Ahora, quiero tocar un punto bien específico y dedicar un tiempecito a este video a lo que significa los programas de préstamo. La diferencia entre un FHA y un convencional loan, ya que las matemáticas son completamente diferentes y es importante que las entiendas antes de tomar una decisión. En el FHA la entrada es de 3.5 del loan amount, pero existen dos cositas aquí que es bueno que tú entiendas.
el MIP se te va a cobrar un upfront, que es el 1.75 del loan amount. Este monto se puede financiar dentro del préstamo, pero también existe un MIP anual, que es 0.55 del loan amount por 30 años. Ya aclaramos que el MIP en el FHA es de por vida del préstamo, ¿ok? So, la única manera de eliminarlo es refinanciando a un convencional si das menos del 10% down. Entonces, la comparación entre un FHA y un convencional no es solo el interés, porque ya aclaramos cómo funciona. La realidad es qué escenario tú tienes. Si tú tienes un credit score por debajo de los 680, pues obviamente el FHA va a ser una mejor opción para ti. Pero cuando ya estamos en los 680 o por arriba, es un debate que tuvieras que tocar, ya que en muchas ocasiones un préstamo convencional al 5% down tiende a ser tan parecido o mejor que un préstamo FHA, ya que el PMI se va a ir a lo largo del 20% de cuidado. Esto realmente te diría que lo consultes con tu prestamista a la hora de hacer comparaciones y elegir el programa adecuado para ti. Existen estrategias para acelerar el PMI y obviamente este costo se vaya más rápido. La primera ya la habíamos tocado y es la apreciación de la casa en el mercado. Siendo conservadores, las propiedades en la Florida adquieren un 4% de apreciación simplemente por ya haber comprado la casa. Esto puede variar dependiendo de si le haces reparaciones o no a la propiedad o simplemente que el mercado suba o baje. La segunda opción obviamente es que tú hagas pagos extra al principal de la propiedad, y esto realmente no tiene que ser una cantidad exagerada. Pudieras entrar simplemente con $100 extra a tu principal y créeme que ese mortgage insurance se te va a ir más rápido de lo que tú piensas. La tercera opción obviamente sería pues si vienes de un préstamo FHA, pues refinanciar a un préstamo convencional cuando obviamente haga sentido y las tasas de interés pues bajen. Y ya la cuarta sería obviamente si compraste en un préstamo convencional con unos intereses muy altos y el mercado se mejora y las tasas de interés bajan, pues simplemente hacer un refinanciamiento estratégico para poder bajar esta tasa de interés a un nivel un poquito más bajo y obviamente utilices, si lo deseas, ese pago que te está bajando y darlo al principal, y ahí también logramos pues obviamente acelerar el proceso de cuidado de la casa. Y hasta aquí ha sido pues lo que comprende realmente comprar una propiedad. Si este video te funcionó, lo único que te pido es que me des like, suscríbete, porque en el próximo video estaremos hablando una vez más de préstamos con criterio y no con ilusiones. Hasta la próxima.